tanto, tenían particularidades que deberían ser abordadas de una forma distinta a la zona 2, ¿sí? También, pues ellos evidenciaban que la mortalidad en la zona 1 era mucho mayor a la de la zona 2, y en cambio en la zona 2 se podía dar un manejo quirúrgico mucho más facilitado porque era más accesible a las otras zonas que requerían abordajes quirúrgicos mucho más agresivos. Entonces, así es como se ve el algoritmo en el manejo selectivo por zonas inicial. Y es que un paciente con una lesión en cuello penetrante, si estaba estable hemodinámicamente, se valoraba solamente por las zonas y de acuerdo a cada una de esas zonas se miraba, según las estructuras que pudiera comprometer, se miraba si requería estudio vascular con angiografía, estudio, por ejemplo, del tórax con una radiografía de tórax para la zona 1, o estudio aerodigestivo por una broncoscopia, un encefalograma y una endoscopia digestiva. La zona 3, igualmente también, por su localización, sugería valoración vascular y aerodigestiva, pero la zona 2, en cambio, sí era indicación de manejo quirúrgico inmediato. Igualmente, pacientes que estuvieran inestables hemodinámicamente, como siempre, requerían manejo quirúrgico de entrada. Pero ¿qué aspectos negativos vinieron con este abordaje? La angiografía, que era el abordaje de lesiones vasculares, era un estudio muy invasivo y la mayoría de estos estudios salían negativos. También se requería de otros estudios endoscópicos que no tenían una alta disponibilidad. El manejo por zonas en pacientes sin tener en cuenta los síntomas llevaba a un alto gasto en salud y además, pues, esperablemente, si se manejaban los pacientes en zona 2 con manejo quirúrgico, pues había una alta tasa de exploraciones quirúrgicas negativas. Y por tanto, entonces se buscó mirar algo adicional y fueron los signos de trauma. Estos fueron desarrollados en 1997 y corresponden a los signos que ya conocemos como signos duros y signos blandos de trauma de cuello. Los signos duros, entonces tenemos son 5 signos vasculares y 2 signos aerodigestivos. Dentro de los signos vasculares está el sangrado activo pulsátil, el hematoma expansivo, hematoma pulsátil, la ausencia de pulso carotidio, el soplo trisvascular y el déficit neurológico central. Y en cuanto a la parte aerodigestiva, está la herida soplante visible y la secreción de salida por la herida. Y en cuanto a signos blandos, está el sangrado en capa, historia de sangrado en la sena o hipotensión, lesión del plexo braquial, hematoma no expansivo, hematoma no pulsátil, disfonía, hemoptisis, enfisema subcutáneo, odinofagia, disfagia y hematemesis. Entonces, los signos duros son los que llamamos como los signos inequívocos de una lesión en cuello y por tanto el abordaje para eso será con manejo quirúrgico. Los signos blandos, en cambio, sugerían dudas en cuanto a si había o no una lesión y por tanto requerían estudios complementarios. Pero también surgía la duda de pacientes asintomáticos. Si la parte de la zona 2 de cuello era tan fácil de abordar porque los pacientes igualmente no manejarlos de evitar. O pacientes con compromiso de la zona 1 o zona 3 de cuello, si a pesar de que fueran asintomáticos, realmente era fácil determinar la sintomatología en ellos o por la dificultad en la exploración del examen físico requerían algún estudio complementario. Entonces también tenemos lo que surgió posteriormente y fue la angiotomografía. La angiotomografía tuvo un beneficio en que pudo reemplazar el gol estándar, que es la arteriografía, mostrando que tenía similares sensibilidad y especificidad. Y además tenía unas ventajas que eran muy rápidas y además es un estudio no invasivo. Entonces, así es como se vería el abordaje teniendo en cuenta esos últimos conceptos. Si el paciente tiene signo duro de lesión vascular, requeriría manejo quirúrgico, ¿sí? Pero si el paciente tiene un signo blando de lesión en cuello, requeriría entonces, de acuerdo a ello, por zonas, definir su abordaje diagnóstico, ¿sí? Pero en cambio, pacientes que no tuvieran ningún signo blando, o sea, asintomáticos, en este momento, solamente los pacientes con zona 2 de cuello que tenían posibilidad de valorar bien esos síntomas y esos signos en cuello por ser la zona más expuesta, serían llevados a observación clínica de 24 a 48 horas. Los demás pacientes, si eran de zona 1 o zona 3, igualmente requerían hacer estudios complementarios para descartar cualquier lesión. Pero entonces seguimos avanzando y se siguió mirando ventajas de la angiotomografía. Y se vio que además de poder valorar bien lesiones vasculares, también permitía hacer un abordaje de lesiones aerodigestivas con una buena sensibilidad y especificidad. Y además de eso, no solamente permitía ver la parte vascular, sino también los tejidos blandos y la parte ósea. Además, se vio que había mayor disponibilidad en más centros con respecto a la arteriografía. Y también algo muy importante es que definió que
era muy sensible y muy específica para definir el manejo quirúrgico en pacientes sintomáticos, ¿sí? La parte de arteriografía se dejó solamente para fines terapéuticos y se descartó como estudio diagnóstico, solamente dejándolo para esos pacientes que tienen alguna limitación en la angioTAC por artefactos metálicos. Entonces la angioTAC permitió disminuir el número de pruebas complementarias a necesitar, ¿sí? Se disminuyó a un 50% y en el contexto de endoscopia digestiva alta hasta un 90%, no más con el abordaje inicial con angiotomografía. Y además de eso se vio que a medida que aumentaba el uso de la angioTAC, también disminuía la necesidad de exploraciones cervicales y, lo más importante, de exploraciones cervicales negativas. Entonces se vio que era un estudio muy, muy útil. Pero entonces, a pesar de todo, seguíamos teniendo un 15% de exploraciones que seguían siendo negativas, que no eran necesarias. Y por tanto, entonces, empezó a surgir el concepto de abordaje no zonas, ¿ya? El abordaje no zonas, pues, tiene diferentes principios, y dentro de ellos tenemos esta parte que es evidencia que soporta un abordaje no zonas, ¿sí? Entonces, ya sabíamos que el paciente que estaba asintomático, todavía teníamos el temor de esos pacientes de la zona 1 y la zona 3 de cuello. Entonces, lo que muestra esos dos estudios es que pacientes que tuvieran signos duros de lesión y además los que tuvieran algún tipo de compromiso a nivel de la angiotomografía iban a ser el 100% de los casos, ¿sí? Pero igualmente, pacientes que no tuvieran ningún signo duro de trauma cervical y que tampoco tuvieran ningún reporte, ninguna evidencia por angiotomografía, podíamos descartar una lesión cervical que requiera manejo quirúrgico, ¿sí? Es decir, pacientes en zona 1 y zona 3 de cuello, al igual que la zona 2, podían ser manejados sintomáticamente. Y además de eso, también mostró que pacientes con signos duros y signos blandos de lesión tenían una alta sensibilidad y especificidad para confirmar una lesión. Entonces, esos son los estudios que avalan esta última aseveración. Y es que tuvieron en cuenta 337 pacientes y en este otro 207 pacientes, y los pacientes asintomáticos les practicaron tomografía y observación. Y vieron que a pesar de que les practicaron tomografía, ninguno de los pacientes requirió manejo quirúrgico, ¿sí? Y por tanto, la importancia de que los síntomas y los signos clínicos pueden extrapolarse a evitar necesidad de utilizar cualquier tipo de manejo o abordaje diagnóstico en los pacientes que se encuentran asintomáticos. Entonces, pacientes asintomáticos, solamente con observación es suficiente. Entonces, ¿para qué nos quedaba relegada las zonas de cuello? Para los pacientes que tenían algún signo blando de lesión. Según la zona, se podía definir, según el reporte de la angiotomografía, qué íbamos a hacer. Pero entonces también pasó a definirse, bueno, ¿y por qué las zonas? Pues la zona 2 de cuello es la que más fácilmente se puede explorar, ¿sí? Y por tanto, pues eso era como el principio de continuar con el abordaje por zonas. Pero también se vio en estos estudios la correlación entre la lesión externa y la lesión interna. Tengo un paciente que tiene una lesión externa en zona 2, ¿será que la lesión interna también está en zona 2? ¿O puede estar en otra parte, en zona 1 o zona 3? Para esto, para poder así definir si realmente era veraz que la zona 2 se pueda manejar exploratoriamente en todos los casos sin ningún problema. Y lo que se vio en este estudio del 2020 es que solamente en un 60% de los casos hubo una correlación entre la lesión interna y la externa, quedando un 40% de los pacientes sin esta correlación. Y por tanto, el abordaje por zonas pues cayó en la literatura pues debajo de su peso inicialmente conocido. Ahora es lo importante, el arma de fuego se puede extrapolar con el arma blanca, porque la mayoría de los pacientes, como vemos, la incidencia mayor de arma blanca y la mayoría de los pacientes en los estudios eran por arma blanca. Y lo que se vio en ese estudio de Royal College of Surgeons de el 2016, en un estudio prospectivo, pudieron observar que las heridas por arma de fuego tienen mayor potencial de lesión cervical significativa, un 55% versus un 31% en lesiones por arma cortopunzante, y que además, si es transcervical, tienen un 80% de lesiones significativas. Sin embargo, un manejo quirúrgico de entrada tampoco se recomienda y por tanto, la angiotomografía
en pacientes que se encuentran estables hemodinámicamente con herida por arma de fuego es indispensable, esté o no esté sintomático. Entonces, vamos con este algoritmo en donde el paciente que tiene una lesión en cuello penetrante se valora si tiene estabilidad hemodinámica y tiene signos duros de trauma. Si está inestable o tiene alguno de los signos duros de trauma, requiere cirugía. Pero si está estable, miramos si tiene signos blandos. Si no tiene signos blandos, miramos el mecanismo del trauma. Si fue por arma cortopunzante, se deja en observación y sin necesidad de definir qué zona de cuello se trataba. Y si no tiene, si tiene herida por arma de fuego, siempre va a requerir angiotomografía, así esté asintomático. Si el paciente tiene signos blandos de lesión, se requiere hacer angiotomografía, según la cual se definirá si hay conducta quirúrgica de entrada, si se requieren de estudios adicionales como la broncoscopia, esofagoscopia y esofagograma, o si se descarta una lesión por angiotomografía. Este abordaje disminuyó exploraciones cervicales negativas y además disminuyó también la necesidad de estudios diagnósticos adicionales. Pero también podemos hablar un poquito sobre el manejo inicial del trauma, porque en trauma cervical hay un cambio importante en el manejo inicial. O más bien, vamos a especificar qué medidas son muy importantes tener más en cuenta en lesiones cervicales. Entonces, conocemos el ABCDE del trauma, de la TLS, y en trauma cervical vamos a prestar principal atención a estos tres iniciales, al ABC. La vía aérea y la parte vascular se encuentran comprometidas usualmente en simultáneo en una lesión en cuello. ¿Sí? Y la parte de la respiración, tener en cuenta que cualquier lesión en cuello, independientemente de su zona, pudiera potencialmente llevar a un compromiso de la parte pulmonar, de la parte del tórax, y por eso también se requeriría un estudio inicial sintomático y clínico de la parte del tórax. Entonces, para el manejo de la vía aérea, ¿cómo puede estar esa comprometida? ¿Por lesión directa o por compresión de pues, estructuras adyacentes o compresión extrínseca? Los síntomas asociados de lesión son cianosis, disfonía, disnea y estridor. Y las causas de compromiso de la vía aérea puede ser por insuficiencia respiratoria, por inestabilidad hemodinámica, por enfisema subcutáneo masivo, por una hemorragia intraoral, hematoma expansivo o por lesiones neurológicas asociadas. En cualquier caso, la principal manera de poder conocer si el paciente tiene una lesión en la vía aérea es preguntarle su nombre y dónde se encuentra. De esa manera podemos también definir la parte neurológica. Si no se encuentra ninguna de esas lesiones, ninguna de esas alteraciones clínicas, debemos continuar en vigilancia porque puede ser que durante la observación sí se presente algún compromiso de la vía aérea. Pero si vamos ya a manejar la vía aérea como tal, ¿cómo la vamos a hacer? Entonces, en general, podemos diferentes estrategias y ninguna es mejor que la otra. Sin embargo, la que más se utiliza y la que tiene mayor, digamos, probabilidad de éxito de entrada por su facilidad, por compromiso de los pacientes, es la intubación orotraqueal, que tiene un éxito del 83%. También, en segundo lugar, está la videolaringoscopia. Y también no olvidar que tenemos posibilidades quirúrgicas, sean por vía percutánea o por vía abierta, ¿sí? En un 6% de los pacientes en general no se puede realizar intubación orotraqueal y son los pacientes que van a requerir una vía quirúrgica. Y si tenemos en cuenta la técnica percutánea y técnica abierta, para el contexto de trauma, la técnica abierta es la elección, porque como tenemos modificación de la anatomía del cuello, la técnica abierta nos va a permitir poder garantizar una permeabilidad de la vía aérea. Pero también llegamos hasta momentos como este en el que se requiere, por medio de una traqueotomía, garantizar la permeabilidad de la vía aérea, por medio de una traqueotomía traumática, garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Ahora, cuando se controla del sangrado, entonces el sangrado hace parte, digamos, de la mortalidad del trauma del cuello. El 50% de la mortalidad se presenta por un sangrado y por tanto hay que prestarle mucha atención y prácticamente manejar en simultáneo el compromiso de la vía aérea con el compromiso vascular. La técnica más utilizada, más conocida, es la presión directa, ¿sí? Porque el cuello pues, se encuentra muy al acceso pues, para una presión directa. Pero también se han buscado otras estrategias como la sonda Foley. La sonda Foley está apoyándola desde el manejo de un trauma cardíaco, trauma vascular periférico, trauma aórtico y
pues queriendo conocer si el traumacoide también tiene alguna utilidad para controlar el sangrado. Entonces, en este estudio del 2013, es un estudio retrospectivo que valoraba precisamente el control vascular por medio de presión directa o por medio de una sonda Foley. Y aunque pudieron ver que no hubo una diferencia significativa en el número de hemorragias controladas inicialmente, en el contexto, pues un contexto militar, el porcentaje de resangrado fue significativamente mayor en pacientes que tenían presión externa versus el uso de una sonda Foley. ¿Sí? Y esto debido a que la presión externa no podía ser cuantificada y con el movimiento del paciente, con la agitación del paciente, pues podía cambiar esa presión y generar nuevos sangrados. Entonces la sonda Foley podía permitir una presión permanente, evitando un resangrado. Y la mortalidad también mostró ser significativamente menor en pacientes que tenían la sonda Foley, del 5% con respecto a presión externa de un 23%, lo cual fue significativamente menor. Acá podemos ver ejemplos del manejo con sonda Foley, en donde la sonda Foley se avanza por la lesión traumática y posteriormente se insufla el balón con agua o con aire y se requiere pues cerrar esa vía de drenaje para evitar que se presente un sangrado por esta y se cierra posteriormente la lesión traumática para poder mantener la sonda Foley en su posición. Pero, entonces, ¿qué pasa? Con el 20 de la sonda Foley, ¿qué se dijo? Pues si se controle, si uno de los signos duros de lesión vascular es el sangrado, y yo puedo controlar el sangrado por sonda Foley, entonces, ¿qué hago? ¿Les llevo a cirugía igual o defino el manejo de acuerdo con una angiotomografía? Por supuesto que inicialmente todos los pacientes que tenían control vascular por sonda Foley iban a ser llevados a manejo quirúrgico, pero este fue una pregunta de investigación que se realizó un grupo sudafricano en el 2011, y lo que ellos pudieron observar fue que esos pacientes que presentaban sangrado activo, tenían una sedación inicial con la sonda Foley y le iban llevados a estudios complementarios, no todos requerían manejo quirúrgico, ¿sí? Sino que con la angiotomografía podían discernir si el paciente tenía una lesión que ameritaba cirugía, por lo cual era inmediatamente llevado a cirugía, o si se podía manejar por vía endovascular o por el contrario no requería ningún manejo adicional, sino que trataba de una lesión probablemente venosa que con la compresión podía mejorar, a pesar de que se ha manifestado con un sangrado activo importante. Y esta es una revisión reciente de este año, en donde igualmente muestra la tasa de éxito de control de sangrado con la sonda Foley, y también llamativamente muestran cómo en algunos reportes de series de casos, pues se presentaba una muy baja tasa de resangrado con la remoción de la sonda Foley posterior a 48-72 horas. Pero en otros casos, por ejemplo, como este, pues sí se veía que había una tasa alta de resangrado, por tanto, pues claramente dependerá de la causa del sangrado del paciente. Y esto es el abordaje que sugerían ellos con el sonda Foley. Si yo hago control de sangrado con Foley y es exitoso, lo llevo a angiotomografía. Si la angiotomografía me muestra que hay una lesión que requiere cirugía, lo llevo a cirugía. Si me muestra que no tiene una lesión importante, pues lo puedo dejar en observación por 48 horas, posterior a lo cual hago una remoción de la sonda Foley en cirugía, en quirófano. Y si esta es exitosa, lo dejo en observación 24 horas y le doy salida. Y si esta no es exitosa, lo llevo a cirugía inmediatamente. Y si la sonda Foley era inexitosa desde el principio, pues se llevaba a cirugía inmediatamente. Entonces, aquí tenemos el resumen entonces del abordaje en venozonas, en donde hay pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, signos duros de lesión, y que no pueden ser controlados ese sangrado activo por sonda Foley, requiere manejo quirúrgico inmediatamente. Pero si el paciente se encuentra estable o puede controlarse su sangrado por la sonda Foley y no presenta un hematoma expansivo posteriormente, puedo hacerle el abordaje que haría con un paciente con un signo blando, que se trata de hacerle una angiotomografía. Si el paciente está asintomático, por tanto, pues ya sabemos que arma cortopulsante podemos dejar la observación y arma de fuego sí siempre va a requerir una angiotomografía de acuerdo a eso definir el manejo. Entonces, ya para terminar, acá les traigo unos casos clínicos en donde tenemos el primer caso, un paciente hombre de 48 años con una herida por arma cortopunzante de esas características, una herida de 12 centímetros a nivel de lo que llamaríamos la zona del cuello, que se encuentra infrayoidea, es transversa, causa
visualización de estructuras de glándulas salivales, no muestra que tenga un sangrado activo, tampoco el paciente se encontraba inestable hemodinámicamente, y sí, lo que sí muestra es secreción de saliva y aire. ¿Qué hacer con ese paciente entonces? Entonces el paciente tiene secreción de saliva y aire, por tanto tiene un signo duro de lesión vascular, de presión de cuello, y por tanto el manejo sería cirugía de entrada sin indicación de diagnósticos, estudios diagnósticos adicionales. Tenemos este otro caso. Este otro caso se trata de una paciente de 11 años, mujer, que presenta una trauma penetrante por un lápiz de forma accidental. Se le inserta a nivel del, también lo que llamaríamos la zona 2 de cuello, en el hemicuello izquierdo. La paciente se presenta estable hemodinámicamente. Hace 30 minutos fue la lesión. No tiene ningún signo blando de lesión, pero sí se evidencia que tiene el lápiz pulsando. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer con este paciente? Entonces, ese paciente, en un abordaje de venozonas, no tiene signos blandos, pero tiene un cuerpo extraño en el cuello y por tanto tendría necesidad de un abordaje con una angiotomografía, por la cual definiríamos la localización de este cuerpo extraño. En el caso ella se evidenció que se encontraba comprometiendo la carótida común y requirió posteriormente, por supuesto, manejo quirúrgico. Este otro caso, el último caso, es el paciente de hombre, que también lo vieron por la página de nosotros, un paciente hombre de 24 años con una herida por arma de fuego en ese trayecto a nivel de la zona, que llamamos zona 1 y zona 2 de cuello, ¿sí? Que se presenta hace 2 horas, pero el paciente se encuentra estable y asintomático. ¿Qué hacer? El paciente, aunque esté estable y esté asintomático, como es una herida por arma de fuego, tiene una potencial del doble de presentar alguna lesión a nivel cervical y por tanto requiere una angiotomografía. Bueno, eso es todo lo que les traía para presentarles. Muchas gracias a todos por su disposición y por su atención. Ahora, si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna complementación de la información. El chat está abierto para todos, para preguntas, dudas, experiencias de los cirujanos y pues cualquier tipo de duda o de recomendación. Pregunta Juan, Bueno, ¿qué tan común es el uso de una serie esofágica? Bueno, entonces, digamos que el esofagograma y la endoscopia digestiva alta siempre han sido estudios que se han considerado como estudios complementarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sensibilidad de cada uno de ellos no es lo suficientemente alta para poder descartar que efectivamente no haya alguna lesión del esófago, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahora con la angiotomografía, lo que se propone actualmente en la nueva literatura es que angiotomografía más esofagograma sería suficiente para descartar que hay una lesión en el esófago. Entonces, ¿cuándo hacer el esofagograma? Pues pacientes que se encuentren sintomáticos, que tengan un signo blando de lesión, que le haga una angiotomografía y que por medio de la angiotomografía yo sospeche que hay una lesión del esófago, ¿sí? Le hago el esofagograma y con ese estudio pudiera yo complementar el angiotac y hacer una aproximación o un manejo de acuerdo a los hallazgos. El esofagograma tiene unas características y es que se puede hacer con medio hidrosoluble o con medio varitado. Y el medio hidrosoluble tiene menos sensibilidad al medio varitado, por tanto, si yo tengo una alta sospecha de una lesión en el esófago, pero tengo un medio hidrosoluble que me salió negativo, debo repetir ese esofagograma con medio varitado para poder realmente descartarla, ¿sí? El doctor Norton Pérez pregunta cuál es el rendimiento de la tomografía en la definición de lesión de la vía aérea. Bueno, realmente la angiotomografía pues tiene una sensibilidad y una especificidad que es muy variable de acuerdo a los estudios, pero en general hablamos de un 76% de sensibilidad y un 90 a un 97% de especificidad. Y por tanto es un estudio que nos permite en el abordaje inicial poder definir si el paciente se beneficia de un estudio adicional
o sea, es un buen estudio de tamizaje para poder definir si nadie se beneficia o no de un estudio adicional como una broncoscopia. Perfecto. El doctor Álvaro Herrera, profesor de nosotros, tenía unos comentarios. Profe. Muchas gracias, Andreita. Hola, Bueno, magnífico. Este es un gran comienzo de muy buen nivel, muy concreta, muy de cirujano general, muy sustanciosa la conferencia. Fíjese que fue 32 minutos, nos ubicó en el tema, nos actualizó. Indiscutiblemente la tendencia del no zona es una tendencia británica que cogió mucho auge. Esto salió por allá como en el 2017, 2018 y lo contextualizaron o lo consensuaron en las guías europeas de 2018 del manejo no zona, que describió perfectamente la doctora Andrea. Yo pienso que, bueno, nosotros como cirujano de cabeza y cuello, ¿qué podemos aportar? Hay algo que genera dificultad en el manejo, que es la sospecha de la lesión de la vía aérea. En ocasiones se nos va la mano y digamos que hacemos más de lo que hay que hacer, y en otras ocasiones no sospechamos la severidad del trauma y de pronto nos enfrentamos a situaciones que pueden ir a la mortalidad. Yo he tenido la experiencia incluso de ir hasta el hospital a apoyar a los cirujanos de turno, tal vez unos 2 o 3 casos, y hemos manejado lesiones complejas que van desde fracturas inestables, incluso una disrupción cricotraqueal completa. Entonces, el mensaje siempre es acordarse de la clasificación de Schiffer. Por ser esto una cosa, pues tal vez no tuvo tiempo para puntualizar en esto. ¿Y cómo hacemos la clasificación de Schiffer? Es graduar la sospecha de la lesión de la vía aérea de 1 a 5, cuando en 1 seguramente lo que vamos a encontrar es un pequeño edema, mínimas laceraciones que no producen síntomas en el paciente, y le estemos puesto en la difusión completa de la vía aérea, la separación completa de la vía aérea. Obviamente los planos intermedios, dependiendo de la magnitud del edema y la altura, vamos a encontrar los grados 2, 3 y 4, que no me quiero extender mucho. La recomendación fundamental es que si hay estable o me sospecha de lesión vascular, hay que hacer todos los esfuerzos para hacer una buena nasofibrolaringoscopia y determinar la movilidad y el grado de irrupción de la mucosa. Si nosotros vemos que no hay alteración de la movilidad, que no hay desgarros mucosos y que encima de eso en la imagen del TAT, que es una herramienta importantísima, no hay fracturas de cartílago, este paciente se debe manejar conservativamente, como reposo, cabecera en alto, bueno, aunque controvertido los corticoides, medidas antirreflujo, y no más, hidratarlo y no más. Por el contrario, si tenemos disfonía, si estamos sospechando de la vía aérea, este es un paciente que seguramente está en un grado 3 y necesariamente va a requerir idealmente una intubación endoscópica con pacientico despierto e ir a reparar esas heridas. ¿Qué experiencia hemos tenido en las disrupciones cricotraqueales y en las fracturas? Bueno, hemos colocado desde material polisor, o sea, material absorbible para fijar los cartílagos, para recuperar la altura de los aritenoides, hasta incluso dispositivos metálicos de 1.5, o sea, de bajo perfil. Eso ha sido la experiencia que hemos tenido en el hospital en estos últimos años, y la verdad es que la idea fundamental es estabilizar la laringe, evitar las sinequias. Esto se logra con tubos de Montgomery, pero creo que todos los residentes y muchos de los que están escuchando las conferencias saben hacer un tubo con silicona en T, porque no siempre, o mejor dicho, nunca tenemos un tubo de Montgomery. Creo que muchísimos de ustedes saben hacer un tubo en Y o en T para ferular la vía aérea en este tipo de trauma. Bueno, ese era el aporte que quería hacer. Muchas gracias, doctora Andrea, por su conferencia y por permitirme opinar. Bueno, profe, muchas gracias por su aporte. Profe. El doctor Eduardo Arias tiene la mano alzada. Doctor. No, creo que se le fue el audio. Bueno, ¿Ya, ¿me escucha? ¿Ahora sí? Ya, Javier, sí.
Sí, Bueno, doctor. sí, mire, pues muchas gracias por la invitación. Muy buena su revisión, pero y el aporte de Alvarito, pero me llama la atención una cosa. El esofagograma con medio hidrosoluble, pienso yo, es un poco más sensible siempre y cuando lo esté haciendo el radiólogo y ojalá con fluoroscopia. Pero el esofagograma con medio con bario me parece muy riesgoso porque si hay una lesión esofágica puede ese bario pasar a mediastino y una mediastinitis por bario sí es una situación muy difícil de manejar. De tal forma que yo pienso que sería como más prudente el esofagograma con medio hidrosoluble en caso de que el paciente esté estable y haya la sospecha de herida esofágica o de la orofaringe, ¿no? De acuerdo, sí, señor Doc. Sí, o sea, el esofagograma con medio soluble, según las diferentes revisiones, sí, el esofagograma que se va a hacer de entrada, ¿sí? Es con hidrosoluble, precisamente por eso, por el riesgo de una miastenitis por bario. Entonces, aunque es menos sensible, tiene menos riesgo y por tanto se debe realizar, debe ser el estudio de entrada. Pero si yo sigo con sospecha a pesar de que el esofagograma fue negativo, ahí es cuando me puedo hacerlo con bario, ya teniendo en cuenta que puede ser menos probable que tenga una lesión del esófago, porque ya dice uno que me salió negativo, pero que sigo con una sospecha de que puede haber algún tipo de disrupción del esófago. Y es ahí cuando el esofagograma con bario pues, es más útil. Bueno, muchas gracias y estaré pendiente a la próxima porque estuvo muy bueno. Muchas gracias, Doc. Gracias, doctor. Bueno, hay una pregunta del público, el doctor Carlos Gómez. La pregunta es, cuando tenemos un paciente con herida por arma de fuego y asintomático en el que el angiotac no muestra lesiones, ¿cuánto tiempo más se observa o si se puede dar de alta inmediatamente? Listo. Entonces, realmente también esta es una pregunta muy interesante y realmente muy importante también, porque sí, tenemos en cuenta que el paciente con arma de fuego que es asintomático requiere la angiotomografía. Si la angiotomografía es negativa, según lo que les mostré, una angiotomografía negativa y un paciente asintomático, pues nos puede descartar claramente un trauma en cuello que requiere manejo quirúrgico. Sin embargo, en general, en todas las guías se recomienda una observación de 12 horas, de darle al paciente vía oral, mirar la evolución y darle el egreso, ¿sí? Que es usualmente lo que se demora en salir el reporte de la tomografía, en fin. Entonces, ese es como el tiempo que se sugiere, 12 horas después de una tomografía negativa, darle la vía oral, paciente asintomático y luego el egreso. Perfecto. El doctor Juan David Gómez Cadena pregunta, en la serie del uso de sonda Foley para control del sangrado previo al angiotac, ¿se describió algún tipo de artefacto o falsos positivos por el uso de la misma? No, no hubo ningún tipo de correlación en cuanto a artefactos o dificultades técnicas con la sonda Foley, porque no les mostré de pronto, o sí, no les mostré cómo se ve la sonda Foley en la tomografía, pero se puede diferenciar muy bien de la parte vascular, no tiene ningún problema. En cuanto a eso también, digamos que la sonda Foley ha tenido como algunas dificultades en su uso en cuanto a las posibilidades el temor del cirujano de que pueda causar alguna complicación. Si hago una compresión muy permanente, por ejemplo, en una estructura vascular importante como una arteria, pues será que me puede causar una trombosis, será que me puede causar alguna lesión, pero también hay estudios que descartan realmente que esto pueda ser cierto, estudios grandes, unos 500 pacientes, y otro estudio en que sí se vio que se asociaba con un caso de stroke, pero que también se correlacionó con el tipo de trauma que presentó el paciente y con que pudiera haber tenido deterioro neurológico previo. Entonces no hay una clara correlación entre el uso de sonda Foley tampoco con complicaciones asociadas a ella. Perfecto. Y hay una pregunta del doctor Juan Maestre. La pregunta es, ¿la ultrasonografía en sonados de cuello tiene buena utilidad? Sí, entonces también es otra pregunta muy interesante porque incluso en algunos, como yo digo, esto es muy heterogéneo y todo se junta con todo a veces en algunas revisiones y quedan muchas dudas como eso, como el uso del ecodoppler en sonados de cuello. Pero digamos que en general, si uno mira unas revisiones recientes,
puede encontrarlo como parte de estos estudios diagnósticos que se pudieran utilizar. Sin embargo, también hay un estudio del doctor Demetriades de 1997 que describe que el ecodoppler no es útil porque es muy dependiente del operador, muy dependiente de artefactos, tanto de aire como de artefactos por la misma lesión, que pudieran, o por ejemplo, un hematoma no permite valorar bien las estructuras, sí, o sea, en fin, hay muchos artefactos, es un área tan pequeña en el cuello que no permite descartar o confirmar una lesión vascular que requiera manejo quirúrgico. Por tanto, en ese estudio del 97 del doctor Demetriades dicen que no es útil. Pero si tenemos un conocimiento del operador que hace la ecografía, si no tengo más posibilidad de hacer un estudio más avanzado, pues el ecodoppler en esos casos podría llegar a ser útil. Perfecto. Bueno, no hay ninguna otra pregunta en el chat del grupo. Entonces damos por terminada la charla. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, Andrea, por tu charla, estuvo excelente. Y A ver. dígame, profe. La doctora Ligia Cecilia Mateus está levantando la mano. Doctora Ligia, buenas noches. Buenas noches. Primero felicitar a todo el grupo de cirugía general. Realmente muy orgullosa de haber sido egresada de esta escuela. Solo quería aportarles dos cosas. La ecografía dúplex es muy buena, pero depende del operador. De pronto, si no tenemos a la mano un examen diagnóstico con un angiotag o un TAC que nos pueda definir, nos podría ayudar, pero depende del operador. Tienen muy altos falsos positivos y la sensibilidad es muy baja. El angiotag es muy sensible. Si tenemos un angiotag donde descarta lesiones, no deberíamos, pues, descartamos solo la lesión vascular. La otra cosa es que con el angiotag podemos determinar lesiones vasculares en zona 1 o en zona 3, los cuales no son tan fácilmente tratables con cirugía. Incluso hemos tenido pacientes con lesiones de arterias vertebrales llegando ya casi ya sería casi no intracerebrales, pero en zona 1 muy difícil, que deberíamos, y si pudiéramos tener técnicas o ayudas endovasculares, porque no siempre la cirugía es fácil. El problema es el control del sangrado, y el otro problema que tenemos es la isquemia cerebral, que eso es otro tema, definir si un paciente ya tiene isquemia cerebral, si tenemos que revascularizarlo, si realmente podemos ligar una arteria, si podemos medir también en cirugía la presión con una sonda, y medimos las presiones mayores de 50, sabemos que podemos ligar o podemos no utilizar shunt. Pero las técnicas de diagnóstico del angiotag, como cirujana vascular, realmente, personalmente reviso siempre el angiotag. Uno tiene que pedir un angiotag siempre milimetrado, con cortes de 0.05, y con esto podemos definir disecciones, pseudoneurismas, lesiones de la, inclusive se ven las lesiones de la íntima. Entonces, el estudio ideal es el angiotag. El uso de la sonda de Foley realmente no te genera artefactos, no genera artefactos, y si se hace un buen angiotag y se revisa muy bien, se puede definir muy claramente la lesión. Listo. Quería decir eso. Bueno, si no hay ningún otro comentario por alguno de los participantes, entonces damos por culminada la charla. Nuevamente, muchas gracias a todos. Los invitamos para que nos sigan acompañando en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, y que sigan asistiendo a las próximas conferencias que se estarán publicando en nuestras redes sociales para que puedan asistir todos. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muy bien, y que pasen buena noche. Gracias, Andrea. Gracias a todos. Bueno, chao, chao. Que estén bien.